Hola, hola. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, Bueno, Héctor. Hola, ¿qué tal? bueno, a ver, según mi reloj es I4. ¿Les parece que esperemos un cachitín más a ver si se suma más gente? Perfecto. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ya que más o menos se estabilizó el ingreso de gente, vamos a empezar, si les parece bien. Así no nos demoramos Bien. más en esta tarde por fin linda, ¿no? Ya dejamos atrás la lluvia. Bueno, saludo oficial para todos los que están presentes, ¿sí? Muchas gracias por sumarse. Muchas gracias. Estoy viendo que sí, hay una buena cantidad de personas que se han sumado, así que perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro primer encuentro. Em, Bien, seguimos saludándonos por el chat. Muy bien, estamos ahí. 51 personas. Es todo un Uf, éxito esto. Genial. Eh, bueno, vamos, oficialmente, ¿sí? El primer encuentro de este ciclo que tan amablemente nos invita a hacer todos los años la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Matanza. Así que muchas gracias al señor secretario Juan Pablo Piñeiro por crear este espacio y dar esta oportunidad a la biblioteca, ¿sí?, de nuestra universidad a contar algunos temas, abordar algunas cuestiones que, por decirlo de algún modo, suelen ser problemáticas comunes con las que nosotros nos vamos topando en nuestro diálogo con nuestros usuarios. Entonces, a partir de esa experiencia y obviamente incorporando nuevos elementos, vamos creando estos contenidos, ¿sí?, que resumimos en este ciclo, ¿sí? Van a ser 4 encuentros, eh, en donde tratamos de abordar algunas temáticas que creemos suelen ser comunes en la actividad académica. Me presento, yo soy Daniela Rodríguez, soy licenciada en Bibliotecología y Documentación y también me desempeño actualmente como directora de la Biblioteca Leopoldo Marechal. Entonces, por esa razón, estoy acá presente dándoles la bienvenida a este ciclo. La diferencia en esta oportunidad es que mejoramos parte de nuestro contenido e incorporamos cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial, ¿sí? Por eso hoy arrancamos con este tema. Pero la propuesta por nuestra parte no es venir a enseñarles una inteligencia y mostrarles cómo se utiliza, ¿sí?, sino apuntamos a otra cosa que creemos que son importantes a tener en cuenta a la hora de utilizarlas. Y más considerando el público que está acá presente, ¿sí? Ustedes han sido convocados por la Secretaría porque de un modo u otro están en el camino de la investigación, ¿sí? Entonces es una muy buena oportunidad para reflexionar un poco en estas cuestiones, ¿no? Entonces, la dinámica del encuentro de hoy va a ser básicamente, van a tener que escuchar lo que yo les voy a comentar, voy a acompañarme con algunas imágenes que pueden llegar a servir de disparadores y eventualmente si después alguien quiere hacer alguna consulta vía chat, ¿sí?,
Eso después lo leeré al final porque mientras comparto pantalla no tengo a la vista el chat, nada más que por esa cuestión. Y después, si hay preguntas, bueno, nuevamente el micrófono lo pueden abrir en el momento que quieran hacer la pregunta, ¿sí? Ya conocen mi nombre, me llaman la atención de algún modo y entonces ahí iniciamos el diálogo. Mientras tanto, y si no hay preguntas, por favor el micrófono silenciado y así evitamos ruidos que puedan llegar a distraernos. Bueno, hecha ya la presentación oficial, tenemos 53 personas en el foro, yo estoy súper feliz de estar con ustedes, así que espero que sea de provecho este encuentro. Bien, voy a pasar a compartir la ventana donde tengo la presentación. Espero que se esté viendo. Y entonces, bueno, como les decía, esta sería la carátula del tema que vamos a tratar el día de hoy, que ha recibido por nombre Academia e Inteligencia Artificial. Y ahí está un poquito resumido lo que yo les venía contando en esta introducción bastante breve, y era la cuestión del uso. ¿De qué manera las inteligencias han venido a interrumpir nuestra cotidianeidad? De hecho, están con nosotros desde hace bastante tiempo, pero se han activado varias alarmas en muchos aspectos, en muchos ámbitos, sobre todo en lo educativo, y entonces por eso resumimos en la palabra academia un poco a toda la actividad que hacemos en la universidad, en cualquier instancia, ¿sí? Y vamos a ver el impacto que esto tiene y cómo sus usos no están ajenos a la responsabilidad que tenemos todos nosotros por ser actores dentro de una universidad. Bien, vamos a pasar, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el temario que vamos a repasar hoy es bastante breve, no me voy a detener, me interesa más el diálogo que esto puede llegar a despertar. Y básicamente vamos a detenernos conceptualmente en algunas cuestiones, ¿sí? Esto de qué hablo cuando hablo de producciones académicas, qué hablo cuando hablo de fuentes de información, las búsquedas de estas fuentes para llegar finalmente al uso de las inteligencias artificiales. Y después hay un bonus, al final hay una invitación para todos ustedes. Bueno, entremos. Esta parte la vamos a pasar muy rápido. Es nada más una cuestión de repasar cuando hablamos de producción académica, que se trata de cualquier clase de documento emanado de la actividad dentro de una universidad, ¿sí? Es el resultado de un proceso y responde a un requisito. Esto quiere decir que tarde o temprano nos hemos topado con la realización de algún tipo de trabajo, ¿no? Puede ser un ensayo, un trabajo práctico, un trabajo final, un examen o cosas por el estilo. Y cualquiera de esos documentos dentro del marco universitario ya recibe esta calidad de producción académica. Producción porque necesitamos un autor, necesitamos a alguien que produzca este nuevo documento, ¿no? Entonces, como les decía, no estamos exentos de esta producción desde el momento cero que empezamos a estar en la universidad. Y después, eventualmente, nuestro camino nos llevará hacia la realización de alguna tesis, de algún trabajo final, ¿sí? De alguna presentación resumiendo algún contenido, de algún artículo, de alguna investigación. Existen muchos caminos que se pueden disparar dentro de la universidad. Y todo eso entra en la categoría de producción académica. Y precisamente por ese contexto institucional es que hablamos de requisitos, ¿sí? Yo no voy a escribir la tesis como me parezca. Hay pasos que tengo que cumplir. Lo mismo va a pasar con un artículo. Depende qué tipo de artículo y dentro de qué tipo de dentro de qué área ¿sí? o parte del conocimiento esté, va a tener diferentes estructuras y requerimientos. Entonces, esto es importante recalcarlo porque suele ser el principal desafío, ¿no? A lo que vamos con esto es sacarse las dudas. Nadie nace sabiendo y entonces si tenemos que enfrentar la producción de alguna clase de estos documentos, siempre es bueno consultar y pedir guías, modelos, etcétera, etcétera, porque van a ser importantes para llegar por lo menos a un buen resultado de este trabajo.
Ahora, con respecto a la parte más de investigación, ¿sí? Es que ya empezamos a hablar de los antecedentes de la investigación, las fuentes que son los que pueden terminar construyendo un marco teórico, también se puede llamar marco de referencia, bases teóricas, estado del arte, estado de situación, recibe diferentes nombres, ¿no? Y esa es la instancia en donde en nuestra producción académica traemos las voces de otros autores. Ahí es donde nosotros tomamos el trabajo de hacer una selección de diferentes fuentes de información que procedemos a hacer un análisis de acuerdo al objetivo de nuestro trabajo. ¿Sí? De una manera más estructurada o menos estructurada, siempre vamos a atravesar esta instancia, ¿sí? Porque como dije en un momento, nadie nace sabiendo, y sobre todo cuando yo estoy en ciencia, yo no puedo sacar de la nada misma conceptos porque sí, sino que siempre tengo que tener una base en otras voces, en otros autores. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Voy a esto, voy a hacer hincapié en las fuentes de información. Es en esta selección que yo tengo que realizar de los documentos que yo voy a utilizar para realizar mi producción académica. Acá, a modo de ejemplo, rescaté 3 producciones diferentes. Las 3 están en acceso abierto. Las 3 son producciones de esta universidad, en donde traje, por ejemplo, una tesis de posgrado que trabajó con 106 fuentes. Tenemos un protocolo de investigación que trabajó con 15 fuentes y tenemos un artículo científico que trabajó con 26 fuentes. ¿Dónde veo eso? Veo en la lista de referencias. Ahí veo todos los autores que fueron convocados para la realización de este trabajo. Esto es a modo ilustrativo nada más. No significa que hay un estándar que diga cuántas fuentes tienen que ser utilizadas para la realización de cada trabajo. Se podría establecer, pero hoy en realidad la cosa se ha relativizado bastante. Simplemente lo que voy a hacer es hacer hincapié en la importancia de esa detección de fuentes, ¿sí?, que yo voy a utilizar para la realización de mi trabajo. ¿Mm? Entonces, acá estos números son meramente ilustrativos. Hay protocolos que por ahí tienen más de 100 fuentes, ¿sí? Eso va a depender del tema que están investigando. Y sobre todo en la última columna, que es el artículo científico, hay un tipo de artículo particular que se utiliza mucho en el área de salud, que es la revisión sistemática, en donde estamos hablando de varias centenas de fuentes, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que estamos hablando es de un arduo trabajo que tiene que ver con la búsqueda, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda de esas fuentes que me van a servir de insumo para la realización de mi trabajo. Y esto significa tener un conocimiento de lo que yo quiero buscar, aunque sea una aproximación. En bibliotecología hablamos de un protocolo de búsqueda. Nuevamente, disculpen si utilizo palabras muy técnicas, ¿sí? Pueden preguntar, pero van a entender que todos estos pasitos que están puestos acá son los que utilizamos cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de búsqueda. Primero tenemos que pensar qué palabras vamos a buscar, ¿correcto? Siempre las búsquedas de información son lingüísticas. Siempre voy a usar palabras. Todavía no existe tecnología que lea la mente, ¿sí? Que detecte, a ver, cuál es tu necesidad y que te haga la búsqueda en función de tu pensamiento. Siempre las búsquedas son verbales. Entonces acá lo que necesitamos es tener un manejo del vocabulario, saber qué palabras voy a buscar. Voy a tener que considerar sus sinónimos en caso de que mi primer búsqueda no haya dado un buen resultado. Y también las equivalencias idiomáticas, porque acá entran las herramientas que yo voy a utilizar. Hay herramientas que buscan, por ejemplo, información solamente en inglés. Y si yo le escribo en español, no me va a entender o le va a costar entenderme. Después vamos a qué tipo de fuente que yo voy a utilizar, si es que voy a utilizar libros, si voy a usar revistas, si voy a usar tesis, si voy a usar información pública, ¿sí? Etcétera. Voy a tener que tener en claro los límites de mi búsqueda. Quiero saber, tengo que encontrar
fuentes de información que respondan a ciertos límites. Por ejemplo, si yo estoy investigando cosas de la Argentina, ese es un límite geográfico, ¿sí? Y después, recién después, voy a poder ir a utilizar cualquier herramienta para recuperar fuentes de información, digo bien, y voy a pasar por todas estas etapas. Voy a buscar, voy a filtrar, voy a refinar, voy a seleccionar. Después finalmente voy a registrar lo que utilicé, lo voy a usar y lo voy a referenciar. Y todo esto teniendo en cuenta el acceso a la información, sobre todo cuando estamos en investigación, porque esta creencia general de que toda la información se encuentra en la web es errónea. Hay información que solamente se puede acceder por pago y no siempre disponemos de los fondos para poder acceder. Entonces, vimos que un proceso de búsqueda, de selección de fuentes para la realización de cualquier trabajo dentro de este escenario académico requiere el cumplimiento de todos estos pasos. Y podríamos decir que esto es un agobio, ¿sí? Es que tengo que recuperar mucho, tengo que buscar mucho para después leer mucho, ¿sí? Y eso está reflejado en este simpático dibujito que encontré que me viene bien para representar esta situación, ¿no? Sobre todo cuando estamos investigando que de repente hay que leer un montón de cosas para después ver qué tomamos para nuestra investigación y etcétera, etcétera, etcétera. Y acá es donde nosotros entramos un poco en la desesperación y empezamos a buscar herramientas que nos permitan facilitarnos un poco este tránsito, ¿no? Que puede ser bastante árido, sobre todo cuando estamos empezando. Y entonces acá aparece esta herramienta fantástica que viene a ser la inteligencia artificial, ¿sí? Que es este nuevo componente que tenemos. Yo, porque soy vieja en esto, les puedo comentar que más o menos esto se vivió hace 30 años con la irrupción del Internet masivo. De repente todo el mundo quería usar Internet. Bien, correcto, ¿sí? Pero los pasos seguían siendo los mismos en la búsqueda de la información que sea útil para el trabajo que yo esté llevando adelante. Y hoy con la CIA, ¿qué pasa? ¿Cambió esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Las IA existen varios tipos, como les dije, hay muchas que ya estaban siendo usadas sin saberlo, ¿sí? Que estaban metidas por ahí en un chatbot o cosas por el estilo, ¿sí? O en algunas recomendaciones de algunos software, siempre estaban ahí dando vueltas. Pero ahora el boom se dio con las inteligencias artificiales llamadas del tipo generativas, ¿sí? Son estas que producen. Y ahí aparece esa palabrita que empezamos a hablar en un principio, cuando hablábamos de producción. Porque en el modelo anterior, el autor era innegable. El autor era quien leía todo eso para producir un texto, ¿sí? En cambio, ahora tengo una IA que puede producir. Entonces, es como que se desdibuja un poco el rol del autor. Y ahí es donde está una parte del problema que quiero abordar hoy. Sí puedo decir que hoy por hoy las inteligencias y sobre todo, a ver, vamos por parte, el uso de las inteligencias nos pueden ayudar muchísimo para esto, para la recuperación de las fuentes y para la producción de textos puntualmente, pero eso lo vamos a ver en la segunda instancia. Yo acá voy a hacer como una especie de división bastante rápida, ¿sí? Y me voy a concentrar primero en lo que significa la recuperación de fuentes y después voy a dejar para lo último lo que es la producción. Y vamos a ver cómo ya estamos usando inteligencias artificiales en muchas de estas cuestiones. Entonces, vamos a ir a la parte de la recuperación de fuentes. Nuevamente, traigo esta otra imagen para entender, ¿sí? Esto que nosotros tenemos que hacer cuando estamos buscando nuestras fuentes, ¿sí? A ver, pensemos en una búsqueda cualquiera en Google. Yo hago una búsqueda, por más refinada que sea, me va a traer varios resultados, ¿sí? Una buena cantidad de resultados. Bien, eso vendría a representar esta pila de recuperados. Es toda esa información que fue recolectada de algún modo. Ahora, honestamente, ¿tengo tiempo de leer todo eso?
Voy a tener que buscar la manera de simplificarlo, ¿sí? Y de ajustarlo convenientemente a las necesidades y a los objetivos del trabajo que yo tenga que hacer, para que después lo que sea para leer sea ese poquito que tengo en el costadito de la pantalla, ¿sí? Y acá una inteligencia artificial trabaja muy bien. Lo sabe hacer muy bien. Lo que antes era un trabajo muy tedioso, esto de hacer búsquedas con los grandes motores, recuperar y después filtrar y esto ahora una inteligencia te lo simplifica y te lo facilita muchísimo. Ahora bien, ¿con qué criterios? ¿Qué autoridad tiene cualquier inteligencia artificial de decir que esa pequeña pilita que te dice esto es todo lo que vos necesitas es correcto? Ahí viene el primer planteo y quizás el más grande planteo que va a atravesar toda esta charla. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? ¿Quién es el responsable? En realidad nunca lo sabemos del todo, porque cualquier herramienta que nosotros utilicemos es para nosotros, desde el punto de vista del usuario, lo que se llama una caja negra. Yo no sé qué pasa adentro del sistema que me está recuperando estos datos. Obviamente me prometen velocidad en la respuesta, eso se agradece, pero también me prometen confianza en los contenidos. Y ahí es donde yo me permito poner la duda, ¿sí? Y este es un buen consejo nuevamente de alguien que es viejo en este tema y está en esta cuestión de tranquilos, no dejarse llevar y siempre poner en duda. ¿Nos recupera un documento? Está perfecto, me lo recupera, pero lo voy a leer por las dudas, no sea cosa que haya alguna falla. Porque si bien ahora las inteligencias puestas al servicio de la recuperación de la información van mejorando sus algoritmos día a día y con cada búsqueda que nosotros utilizamos, estos grandes sistemas de información y de aprendizaje van mejorando, ¿sí? Aún así, resérvense siempre el derecho de evaluar y dar el punto de vista final. Esto de me sirve o no me sirve, ¿sí? Porque, como les dije, es muy tentador utilizar una herramienta porque nos facilita mucho las cosas, pero no terminamos de saber del todo cómo hizo para recuperarnos eso, ¿sí? Cómo se estableció los algoritmos y todas las cuestiones. Entonces, no lo sabemos. Y ahí aparece el gran fantasma que tiene todo relevamiento bibliográfico puesto al servicio de la investigación científica, que es el tema de los sesgos y de los prejuicios, ¿sí? Una inteligencia artificial, como cualquier sistema informático, replica los errores de su programación. O sea, desde el vamos, el humano, si metió algo que responde a un prejuicio o a un sesgo, la máquina no se va a dar cuenta, la máquina no es ética, la máquina responde, ¿sí? Y nosotros podemos terminar replicando ese problema inicial sin darnos cuenta. Bien, entonces acá llegamos a nuestra pantallita, no me volví loca, no retrocedí, ¿sí? Simplemente demuestro que hoy con una inteligencia artificial me puedo ayudar a realizar todos estos pasos, ¿sí? Somos muy conscientes de eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La clave está en los prompts. No sé si oyeron hablar de esto, pero hoy cuando hablamos de inteligencias hablamos de prompts. Prompts no es ninguna palabra nueva, en realidad significa comando, orden, y es esto que significa cómo, de qué manera yo hablo con esta inteligencia para que me arroje como resultado lo que yo realmente necesito. ¿Se entiende? Es decir, el prompt es la herramienta lingüística que yo tengo para interactuar con una inteligencia. A ver, a esta altura de nuestra vida hemos visto algún que otro video en donde alguien da instrucciones por voz a un generador de imágenes y no consigue lo que quiere, ¿no? Hay unos cuantos videos bastante graciosos, por cierto,
donde la persona finalmente termina frustrada y enojándose con la inteligencia artificial porque no le hace el dibujito como quisiera. Bueno, esa es una realidad. El problema es que hay ahí un error de prompts. La inteligencia hace lo que puede con los insumos que nosotros le damos, ¿sí? Entonces, una cosa es crear un dibujito para pasar el rato y otra cosa es cuando nos ponemos serios y estamos hablando de investigación y de ciencia. Acá les traigo un ejemplo. Una inteligencia artificial que está ganando un gran espacio y realmente está dando muestras de ser muy bueno, ¿sí? Que es ELICIT, sobre todo en el ámbito académico, es bastante potente y es una inteligencia artificial que se dedica a la revisión precisamente de literatura, ¿sí? Su fortaleza es hacer búsquedas muy rápidas y bastante eficientes en la medida de que nuestros prompts sean adecuados para recuperar mucha información, pero ya con un punto de vista científico. Eso después se los voy a mostrar. Vamos a intentar, si Internet me acompaña, vamos a hacer una búsqueda para que vean cómo funciona. Yo no sé si entre los presentes hay alguien que lo esté usando. Si no es ELICIT, va a ser alguno parecido. Pero es realmente muy, muy potente y está dando muestras de mucha seriedad en cuanto al tratamiento de la información recuperada. Hoy por hoy ellos dicen que a ver, en realidad ELICIT corre por un lado, es una inteligencia que nos permite administrar la información, pero en realidad quien hace la búsqueda específicamente es otra inteligencia que es Semantic Scholar, ¿sí? Entonces ven que acá estamos cruzando ya dos tipos de inteligencias. La Semantic Scholar es un motor de búsqueda, ¿sí? Que interpreta nuestras preguntas y después nosotros lo vemos finalmente en ELICIT, donde empezamos a jugar con las variables y todas las demás cuestiones. Bueno, entonces, como les decía, un poquito la génesis, ELICIT empezó en realidad diseñada para las ciencias de la salud, ¿sí? Por eso tiene y conserva todavía ciertas particularidades. Lo que pasa es que después, precisamente como empezó a mostrar lo potente que era para manejar grandes cantidades de información, empezó a ampliar su contenido y ahí viene como a partir de trabajar junto con Semantic Scholar, ¿sí? Ya está incorporando más de 200 millones de papers, ¿sí? Específicamente papers. Entonces, eso le da una solidez muy interesante. Bueno, entonces, acá dejo de compartir brevemente esta pantalla. Vuelvo conmigo. Sí, discúlpenme. Vamos a compartir ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Vamos a ir a la web. ¿Sí? Acá yo tengo abierto ELICIT. ELICIT, como cualquier otra herramienta de este tipo, nos va a pedir que nos loguemos, ¿sí? Que creamos un usuario y contraseña. Perfecto. Hasta ahí siempre es gratis. Los usos básicos de cualquier inteligencia artificial son gratuitos. Ahora, en la medida que empezamos a entusiasmarnos y a familiarizarnos más con estos sistemas, etcétera, 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 ahí es donde vienen las opciones de pago que nos complican un poco la existencia, sobre todo en esta parte del continente donde estamos siempre cortos de presupuesto. Así que bueno, hecha la salvedad, vamos a ver bastante rápido cómo podemos hacer una búsqueda. Bueno, una particularidad que tiene acá es que yo les dije que esta base de datos y gracias a ese potente motor de búsqueda mapea 200 millones de papers. Ahora, no todo está en español, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que para tener un mejor resultado, a veces es conveniente hacer la búsqueda directamente en inglés o por lo menos tenerlo en los planes, ¿no? Y volvemos a ese protocolo de búsqueda que yo les había hablado, ¿sí?
yo tengo que tener armada una estrategia desde antes, previamente. Sobre todo cuando estoy trabajando ya en estas cuestiones. Entonces, cuando yo ya tengo bastante masticado el tema que quiero buscar, recién ahí voy a ir a la herramienta y voy a empezar a ver qué es lo que recupera. Yo acá, como para hacer un poco más rápida la demostración, yo ya estoy logueada, ¿sí? No hay ninguna ciencia con eso, es simplemente nombre, un correo y después validarse a través del correo. Y ya tengo mi perfil. Esto me va a permitir guardar, por ejemplo, las búsquedas que yo vengo realizando, ¿no? Que eso se van a guardar por un tiempo. Obviamente, como todo sistema, me va a permitir hacer otras cuestiones, pero bueno, ahora me voy a dedicar a lo que es la recuperación de información, porque es el tema que estamos tratando. Entonces, dentro de las opciones que me da, voy a ir a Find Papers, ¿sí? Y acá ya tengo el espacio en donde puedo buscar. Como les dije, para acelerar un poco las cuestiones, yo ya puse acá los términos en inglés. No es que yo sepa inglés, usé el traductor de Google, ¿sí? Y entonces ahí copié y pegué. Y ya la inteligencia artificial me está recomendando algo. Me está diciendo que sería mejor si yo pudiera hacer una pregunta, ¿sí? O si no, agregar algunos elementos como estos. Y ya me está tirando opciones. Entonces, por ejemplo, yo fui muy directa. Yo le dije, uso de cerezas en el tratamiento de la hiperuricemia. Ese es el tema, digamos, que yo estaría investigando. Pongamos, este es un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces me dice, agreguemos claridad gramatical. Entonces me dice, me lo transforma en pregunta. ¿Cuál es la efectividad del consumo de cerezas para reducir los niveles de ácido úrico en pacientes con hiperuricemia? Me lo transforma. Bien, vamos bien. O si no, ya se pone un poco atrevido y me empieza a decir, bueno, ¿querés una pregunta general como la anterior o ya querés una intervención específica? Entonces acá me transforma la pregunta y me dice, ¿cómo el consumo diario de cerezas, ¿sí? Comparado al tratamiento farmacológico, puede manejar la hiperuricemia en adultos? O me cambia y me dice la salida, la medida. ¿Cuál es el impacto de la tarta de cerezas, ¿sí? Como suplemento, bla, 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 y ahí sigue, ¿sí? Bueno, nada. Vean cómo empieza a interpretar las palabras y la inteligencia se da cuenta que en realidad acá está el sentido semántico. No solamente está buscando los sustantivos que yo utilicé, que son los que tienen principal carga, sino que al agregarle estos otros componentes como what is, ¿sí? Effectiveness, en fin, esas palabritas que me va agregando, ahí están escondidos esos prompts que nos permite hacer una búsqueda mucho más efectiva. Entonces vamos, por ejemplo, con esto. Bien, gracias por el saludo. Vamos a ejecutar la búsqueda y vamos a ver qué nos trajo. Ok. Bueno, está acá. Ya nos trajo. Espero que se esté viendo bien, si no cualquier cosa me dicen. Y el ICIT lo que hace es, me dice, encontré 4. Yo hice una búsqueda súper específica, pero una inteligencia de este estilo es capaz de trabajar con muchas más fuentes, ¿no? Y me dice, encontré estos 4 artículos que están acá. Que por lo que veo hay 4 más en realidad, recuperó más. Pero me dijo, tomé los que me parecieron los mejores 4 y te hice un resumen de esos 4. Esto está súper tentador. Yo voy, copio, pego y me saco un 10. Bien, pero entonces ahí viene mi llamado de atención. Lean, ¿sí? Analicen y fíjense porque, nuevamente, acá yo estoy trabajando con información que han emanado de otras fuentes que suponemos son serias. Pero ¿y si no es así? Estoy arrastrando un problema, ¿sí? Y estoy incurriendo en un fraude académico. Entonces, cuidado. Obviamente, el área de ciencia en donde nosotros nos movamos va a tener
distintas implicancias y a veces va a ser más fácil y a veces va a ser más difícil hacer ese discernimiento. Nuevamente, cuanto más duras o más cerca de las ciencias duras nos encontremos, va a ser más fácil detectar los errores. En cambio, más para humanidades sociales y esos sectores se nos hace un poco más difícil y difuso, ¿sí? Así que bueno, esa es una realidad. Bueno, entonces acá ya les dije, acá tenemos un primer elemento interesante que nos propone este sistema ELICIT, que nos hace un resumen y ya nos trae las citas. ¿Ves lo que les decía? Yo tome lo que tome, voy a tener que citarlo, ¿sí? Entonces ya hasta me hace una referencia dentro del texto. Perfecto. Y después acá abajo me muestra la lista de los documentos que encontró. Acá es donde en realidad viene el otro componente y es que yo un ratito antes en una filmina anterior les había comentado la cuestión del acceso a la información, que había información que está en acceso abierto y había información que no estaba en acceso abierto. Entonces, para ser honestos con el trabajo que yo estoy haciendo, si yo no puedo acceder al texto completo por las razones que fuera, entonces esa fuente la tengo que descartar, ¿sí? Y me voy a limitar a recuperar solamente aquellas fuentes que efectivamente puedo llegar al texto completo, ¿sí? Ese es el primer llamado de atención y el primer gran consejo que esta señora les puede dar a todos los presentes. Tengan cuidado con esas cuestiones. Y de esto es consciente ELICIT porque ELICIT, sea donde sea que esté su equipo de creadores, ellos no saben cuáles son las regulaciones de acceso de cada uno de los países que somos usuarios, ni tampoco saben nuestra realidad económica. Entonces me dice, yo puedo recuperar y puedo hacer búsquedas entre 200 millones de artículos. Correcto. Pero 200 millones de artículos en acceso abierto o de pago. ¿Sí? Entonces esa es una saludable pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos investigando. Bien. Entonces, ELICIT, consciente de esto, me hace la lista y me va a decir la fuente. Entonces acá me dice, bien, abrir la fuente en una nueva pestaña. Acá me dice, no me dice nada. Entonces acá hay un momento de atención. Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a abrir uno. Estoy acá investigando con ustedes. Bueno, vamos a aceptar las cookies. Me llevó a una página en donde tengo el artículo, está perfecto y parece ser que puedo tener acceso completo a todo el artículo. Listo, estoy re feliz, ¿sí? Diferente sería que yo haya llegado a alguna fuente, no sé si ahora vamos a tener la suerte de verlo. Bueno, estamos teniendo problemas para cargarlo. A ver. Yo sigo aceptando cookies. Perfecto, me llegó a este otro y pareciera que también está en acceso completo. A ver. Sí, sí, está en acceso completo. Perfecto. Listo, maravilloso, ¿sí? Pero hay que tomarse este trabajito de ir chequeando. A ver acá, copiar. Significa que si yo pego el DOI acá, bien, llego. Perfecto, esta fuente la conozco. Listo, vamos bien. Ya revisé rápidamente los tres y me puedo quedar bastante tranquilo. Otra cosa interesante que tiene es que te muestra las estadísticas de uso, ¿sí? Obviamente esto es relativo. Esto que significa que fue 34 veces citado, significa que pareciera ser o ponerlo en una mejor situación al lado de este 0 citaciones, pero si miramos un poquito con mayor atención vamos a encontrar que el que tiene 34 citaciones en realidad fue algo editado en el 2009 y este otro que tiene 0 es del año pasado. O sea, hay que darle una oportunidad a este también a ver si realmente es mejor o completa la información. Entonces, siempre es algo que tenemos que tomar decisiones. Y fíjense
que por alguna razón ellos eligieron a Chen, que es este primero, después a Hidari, que ¿dónde está? Es este, el que tiene 34 citas. González, del año 24, que es este, que todavía tiene 0, y puso a Mahendra del 2021. Mahendra, ¿dónde estás? No lo estoy viendo, pero bueno, estoy haciendo una búsqueda muy general. Acá estaba. Sí, efectivamente. Básicamente tomo los primeros 4, así de sencillo, y en función de esos primeros 4 es que hizo este resumen. Es mi decisión, se supone, porque yo acá puedo decir, no, ¿sabes qué? No, este me lo sacás, ¿sí? Lo descarto. Entonces ahí debería modificarse, será cuestión eventualmente de darle nuevamente el comando, pero me debería modificar el resumen porque yo estoy eliminando una fuente. ¿Se entiende hasta ahí? Hay mucho silencio y yo ya me estoy preocupando. Pero quiero... Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, sí, entiendo. bien. Sí, perfecto. Entonces, a ver, Melanie, veo que levantaste la mano. ¿No? Perdón, me equivoqué. Listo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, automáticamente el sistema lo que hace es ponernos los datos básicos que tiene del artículo que recuperó y nos va a traer el resumen, ¿sí? Bien, ahora lo interesante que tiene este sistema, que como les decía, esto está pensado para procesar mucha información, es que nos permite manejar las columnas. Entonces, fíjense, yo estoy metida en un área de salud en donde pregunté sobre cuál es la efectividad del consumo de cerezas para reducir el ácido úrico dijimos, en pacientes con hiperuricemia. Pacientes. Es una población muy grande. Cualquier persona que haya sido diagnosticada. Bueno, y si ahí me entra la duda y digo, y yo necesito una columna más. Entonces vengo acá y digo, a ver, sumario es lo que yo ya tengo, metodología. Yo digo, bueno, a ver, quiero ver cómo hicieron para llegar a estas conclusiones. ¿Qué métodos aplicaron? Entonces yo agrego una columna y ahora está pensando, pobrecita, le estoy haciendo trabajar y me va a tomar de adentro de los artículos la metodología, ¿sí? Y me va a decir, bien, acá se hizo una búsqueda en PubMed, Embase. Bueno, estas son las bases de datos que utilizaron para relevar la información. Bien. Y después se basaron acá en... Está bien, es confiable porque usaron el manual de uso de Cochrane. Ese es, para los que no son del área de salud, les informo rápidamente que es de confianza. Bueno, acá tenemos otra en donde no utilizaron fuentes, fueron directamente a los pacientes, ¿sí? Me dicen, hicimos un estudio sobre una población de 25 adultos. Esto es un estudio de base. Entonces agarraron a esa población y dijeron, bueno, vos comes cerezas, ustedes no coman nada y después vamos midiendo el nivel de ácido úrico, ¿sí? Entonces ven cómo la fuente es distinta. Acá yo tengo una revisión de fuentes y acá yo fui directamente a los humanos. ¿Son artículos científicos? Los dos son artículos científicos, pero tienen características muy distintas. Y en función de lo que yo quiero investigar, voy a dejar probablemente alguno de lado, ¿sí? Entonces, nada, eso es lo bueno que tiene este sistema. Bueno, acá me dice que el jugo de cerezas, la medición del alopurinol, perfecto. Perdón, yo hablo como si todo el mundo supiera lo que es la hiperuricemia. La hiperuricemia es esta enfermedad que se le llama gota, ¿no? Estos sedimentos de ácidos producidos por la falta de eliminación de ácido úrico. Entonces la acumulación termina generando esta enfermedad. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro estudio, ¿sí? Participantes.
en adultos obesos. Ven que ya es otra población muy distinta, ¿sí? En donde a algunos sí se les dio una intervención con jugo de cerezas y a otros se le dio un placebo. Bien, y acá están los resultados. En fin, ¿ven lo interesante? Yo acá rápidamente puedo ver si me sirve, si no me sirve. Esto antes lo hacíamos a mano, ¿sí? Teníamos que estar leyendo todo y teníamos que estar evaluando la información. Bueno, y ahí estamos. Volvemos acá. Y tengo más cosas, ¿sí? El estudio, hay cuestiones que son metodológicas y hay otras cuestiones que no son. Por ejemplo, si las hipótesis fueron testeadas o no, ¿sí? Si da pie a futuras investigaciones. Esto es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces uno se mete a investigar algo y después dice, pero esto no lo estarán investigando ya, ¿no? O a las conclusiones que yo llegué, ¿servirán de algo? Bueno, entonces a veces cuando uno anda aburrido y quiere buscar un nuevo tema de investigación, es bueno chusmear si hay futuras investigaciones, porque a veces los mismos autores dicen, bueno, nosotros llegamos hasta acá, sería bueno que se siguiera investigando. La región, ahí volvemos a los límites de la investigación, ¿sí? ¿Cuánto duró mi investigación? En fin, hay, pero montañas de filtros que yo puedo seguir agregando y sacando a este grafiquito que tengo, que Elicit tan gentilmente me proveyó muy rápidamente. Ok, y tenemos otras bondades. Obviamente nos va a decir, ¿querés más? Pagá. Siempre llegamos a ese nivel. Pero hay buenas herramientas que yo puedo utilizar ahora cuando estamos con presupuesto cero, ¿sí? Que es en el que nos encontramos la mayoría de las personas. Bueno, y como les decía, se nota que Elicit fue pensado mucho para el área de la salud por estas cuestiones, ¿no? Porque está hablando de revisión sistemática, metaanálisis, estas son cosas muy del área de salud, pero bueno, evidentemente pueden llegar a funcionar bien para otros temas, ¿no? Supongamos economía o del área de sociales, que como les dije suelen ser un poco las más complicadas a la hora de recuperar. Pero bueno, es cuestión de probarlos. Ahora no estamos haciendo la prueba, simplemente les estoy haciendo un pantallazo para que vean más o menos cómo podemos sacarle jugo a esta cuestión. Pero a lo que voy, yo acá un poquito lo que estoy haciendo es reemplazar lo que haría con el Google académico, lo estoy haciendo con el Elicit. Le estoy diciendo, recupérame información y después empiezo a hacer el descarte. Esto parece que me sirve, esto ya lo dejo de lado, ¿sí? Y hago mucho hincapié en la fuente. Porque si yo no puedo acceder, no lo tengo que considerar como fuente. Y ahí puedo hablar con conocimiento de causa porque me pasó en la elaboración de mi tesis, llegué a una instancia donde necesitaba información y esa información era una oficina que no atendía al público y me dijeron, no te podemos responder. Lo que significó todo un párrafo en mi tesis explicando por qué no podía investigar esa parte porque la información era clasificada, ¿sí? Era una pavada estadística, estaba pidiendo nada más una fórmula, pero me dijeron que no. Y bueno, listo, hasta ahí llegué, ¿sí? No tuve acceso a la información, por lo tanto, esa parte de la investigación quedó trunca. Ok, bueno. Dejo de compartir momentáneamente. A ver, bien, se sumó más gente. Eso es bueno. Bien. Pregunta rápida. ¿Alguien ya está usando alguna inteligencia para recuperar información? Sí, yo. ¿Quién Hola, habló? Hola, Roxana Escorzo. ¿Cómo te Roxana. va, Daniela? ¿Cómo andas? Bien. Yo uso Perplexi, Ujú, pero las fuentes estoy viendo no las da igual que acá, porque ujú, recurre mucho a páginas más que ujú. artículos. Noto mucho eso. Está bueno, pero bueno, es como que referencia más a páginas. Sí te referencia artículos, pero es como vos decís, hay que estar revisando y no copiar y pegar, ¿no? Yo voy metiéndome en todas las fuentes, y es de gran ayuda, es cierto. Esta igualmente la veo más completa, este resumen que hace, muy interesante, este agregado de columna
Yo ya recién la estuve probando, quería saber si en castellano se podía hacer la búsqueda y sí se puede hacer. Se puede, bien. Sí, se puede. Bien, Así perfecto, bueno. Roxana. Eso. Bien, Y gracias. yo te hice una pregunta. A ver. ¿Existe alguna ventaja en loguearse con el correo institucional en esta? Pues yo ahora entré con un Gmail, pero si te logueas con un .edu.ar, ¿hay alguna ventaja o no? Es lo mismo. No probé, no creo que haya ventajas, porque el objetivo de Ah, ellos tarde o temprano es venderte el producto. Y está hasta bien. donde pude ver, no vi planes académicos. Viste que algunas instituciones te dicen, bueno, Sí, si sí, perteneces a una institución educativa, te hacemos un descuento. No claro. vi eso. Por Mm, ahora, no quita perfecto. que ocurra a futuro. Pero bueno, em, Bueno, gracias. no, gracias a vos. Y quería retomar tus palabras porque es cierto, en definitiva siempre llegamos a una instancia y es que tenemos que aprender a usar esa herramienta, ¿sí? Y hay muchas dando vueltas. Entonces, Mm, es fácil dejarse seducir porque decir, che, probá esta, mirá, fantástica, pero bueno, está bien, momento. Primero hay que conocerla. Y es bueno saber cómo hace la búsqueda, dónde hace las búsquedas, y esa información te la ofrece la misma página. Es cuestión de ver esas pestañitas donde dice acerca de nosotros, ¿no? mm, Cómo buscamos y todo eso. A ver, yo esto que les comenté que usa otra inteligencia para recuperar información, no es porque yo lo sabía, me lo dijo la misma Elicit y se agradece. De hecho, eso es algo bueno y con eso voy a cerrar la cuestión de la transparencia, de cómo funciona cómo funcionan estas inteligencias. Bueno, entonces ahora vuelvo a la presentación. Esta parte ya la superamos y ya estamos a las 7 de la tarde, entonces ya vamos a entrar en la última instancia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre el uso de las inteligencias para la recuperación de la información? Ahora nos quedaba la última parte, que esto en realidad es mucho más sencillo porque estoy segura que ya lo están utilizando, que es las inteligencias generativas, ¿sí? Pero ya puestas y pensadas para la producción de textos, para la producción de imágenes o la de gráficos. Entonces, por eso les decía, lo traigo a colación, no me voy a detener mucho más que en algún aspecto particular. Y es cuando nosotros utilizamos alguna herramienta que consiste, y más que nada, le encontramos mucha utilidad dentro del ámbito universitario para la corrección de estilos, ¿sí? A ver, usar la inteligencia no para que te cree un documento desde cero, porque tiene la capacidad de hacerlo, pero apostamos a la honestidad y a la capacidad de cada una de las personas que estamos acá convocados. Entonces es cierto, a cualquiera le pasa que por ahí se traba con un párrafo y no le encuentra la vuelta. Bien, existen herramientas para eso que te van a ayudar en la redacción, pero tratemos de usarlo de manera limitada y responsable. Ahora sí es práctico la utilización de los correctores automáticos, ¿sí? Entonces, por eso les decía, yo estoy segura que acá ya están utilizando estas cuestiones y vamos a hacer un repaso rápido por alguna de estas cuestiones. No me voy a detener a mostrarles cómo utilizar cada uno de ellos porque me parece que sería hacerles perder un poco el tiempo porque esta es la parte más lúdica quizás, ¿no? Cuando utilizamos una herramienta para mejorar estos aspectos, es como que ya nos relajamos y es más fácil confiar en los resultados. Bien, por eso a modo de ejemplo les traje acá nuestro clásico ChatGPT, que un poco vino a patear el tablero cuando ¿sí? Aparecieron todas esas actualizaciones. Y ahí un poco las otras herramientas empiezan a blanquear el uso de las inteligencias que están involucradas y otras ya las han incorporado abiertamente y han hecho campaña de marketing al respecto. Sí me parece interesante, por ejemplo, el Google Gemini, ¿sí? Que ya todos somos usuarios Google, todos tenemos una cuenta y todos tenemos acceso a una inteligencia generativa, que es un chat. Básicamente es eso, es interactuar con esta inteligencia que se puede programar, obviamente, de acuerdo a nuestros intereses, pero como acá yo quiero rescatar solamente el aspecto de la ayuda en la redacción, es cuestión de tan sencillo como decir, bueno, elijamos los prompts, ¿no? Decimos, redactar para
un texto formal o para un artículo científico, o mejor dicho, mejorar la redacción y después el siguiente texto. Y ahí le pegas el párrafo con el cual uno está trabado y te va a empezar a devolver opciones. Y ahí uno elige cuál es la mejor e incluso puede redescribirla. Vos decís, este está bien, pero me parece que se podría hacer foco en otra cuestión. Entonces es un diálogo. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Tener presente de la orden y de ser claro en lo que uno quiere. Y después la inteligencia va a ir respondiéndote. Esto en cuanto a texto, bueno, Gemini ahora también ya tiene imágenes, ¿sí? Y de hecho te dice, si vos le pedís un mapa conceptual, te va a decir, bueno, podemos usar esta herramienta y te la recomienda y te genera un mapa conceptual que hay que revisar. Todo lo que nos devuelve hay que revisar. Ahora, en términos de diseños de imágenes o creaciones de videos o cosas por el estilo, el mismo Canva ya tiene incluido, ¿sí? Esta hermosa aplicación que utilizamos para diseño gráfico, ya tiene incluida una inteligencia artificial y tiene sugerencias. Nuevamente, todo con límites. Las cosas más avanzadas son de pago, lamentablemente. Y después, una herramienta muy linda que es el Word 365, que es el Word que está en la web, ¿sí? Tiene la opción de editor, que si lo buscamos en el menú lo vamos a encontrar con este lapicito que estamos viendo ahí en el cuadrante que incluía el logo. Este lapicito, si nosotros lo activamos, se hace llamar editor, pero en realidad es una inteligencia artificial que revisa el texto y te va a decir, bien, sugerencias, ¿no? Sugerencias gramaticales. ¿Lo usaron alguna vez? Perdón, me interrumpo así abruptamente. Porque Sí, pero no fue así no lo usé nunca. una ayuda terrible, pero sí. Es algo. Pero bueno, no deja de ser interesante ver cómo analiza tu texto y quién dijo, bueno, no fue un antes y un después. Eso significa que habla muy bien de vos, quien sea que lo haya dicho, porque significa que redactás muy bien. Cuando el resto de los Lo mortales... que pasa es que tengo 64 años y a esta altura no redacto bien, me pongo a llorar. Bien, por eso les decía, el resto de los mortales que por ahí nos trabamos un poco y tenemos problemitas de redacción, es muy útil porque nos va diciendo. Igual, propuesta para los docentes, ¿eh? Es muy interesante porque una vez competí con eso, esas locuras que me agarraban, yo dije, bueno, voy a escribir un texto, todo como me parezca, y después cuando ya creo que está todo terminado, revisado, releído, le voy a decir al editor que lo revise. Y quiero ver, aspiro a que encuentre solamente, no sé, que un 99% esté bien en condiciones, que encuentre muy poquitos errores. Y lo logré, lo pude hacer. Así que me costó mucho ese texto, pero es un ejercicio interesante para evaluar uno cómo viene con estas cuestiones, ¿no? Pero lo que tiene de bueno es que hace un análisis muy interesante y propone condensaciones, por ejemplo, te detectan las redundancias conceptuales, obviamente las correcciones ortográficas son inevitables, son obvias, ¿no? Los usos en los tiempos verbales, toda la parte de gramática y semántica funciona bastante bien, entonces es interesante ese trabajito. A ver, denme un minutito, yo les voy a dejar congelada la pantalla, pero quiero ver si puedo entrar acá. A ver, así se los muestro. No. A ver, siguiente configuración. A ver. Bien, sí, les voy a mostrar, voy a cambiar la visualización y les voy a compartir otra ventanita donde tengo un 365 abierto. Ahí está.
Bueno, ¿cómo llego hasta acá? Nosotros somos usuarios UNLAN, por lo tanto, con nuestro correo institucional tenemos acceso a todo el Office 365, ¿sí? Incluido el Word. Este Word tiene algunas diferencias con el Word de escritorio que solemos tener instalado. Entonces, nada, es un procesador de textos, hasta ahí no hay ningún misterio, ¿sí? Yo acá, este es un borrador, por eso hay cosas que están, ven que tengo llamaditas y cosas por el estilo, este es un trabajo en proceso, y acá me aparece el iconito del editor. Entonces le voy a hacer cliquear y me va a decir, bueno, me puntuó con un 63. Che, no está mal. Para hacer un borrador está bastante bien. Entonces, se da cuenta del estilo, ¿sí? Me dice, es una redacción formal. Si yo estuviera escribiendo un cuento, me va a decir otra cosa. Y me dice, bueno, encontré 19 cuestiones de ortografía para corregir. Habrá que ver cuáles son. Pero me dice, gramática bien, ¿sí? Y estas serían las opciones que ellos proponen. Entonces me dicen, por ejemplo, se puede agregar claridad, concisión, lenguaje formal. Bueno, acá como está bastante bien trabajado este documento, no me muestra mucho. Pero fíjense que incluye estas cuestiones como lenguaje inclusivo, ¿sí? Que a veces, y nuevamente hablo por experiencia, no somos nativos en estas cuestiones y nos cuesta la incorporación. Entonces esta herramienta te ayuda bastante. Y esto es una inteligencia que viene incluida acá. Entonces, en vez de ir a ciegas a un chat GPT o alguno de esos y decirle, créame un texto y lo copio y lo pego, es preferible hacer el intento, escribirlo y después trabajar par a par con el editor y después aceptar o no las sugerencias que me proponen. Sería mucho más honesto y aplicable. Bueno, entonces, estas son... y a esto también está lindo porque también maneja cierta cantidad de palabras, pero hace un chequeo de toda la documentación que esté online y busca posibles plagios, ¿no? Si yo utilizo fuentes y copio y pego textualmente, me las va a detectar siempre dentro de límites. Hay algunas, cuando se excede cierta cantidad de palabras, ya no las puede procesar, te va a pedir que las pagues, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es interesante su utilización. Así que bueno, mi humilde documento de políticas del repositorio está bastante bien. Me saqué un 6, creo que está dentro de los parámetros aceptables. A mi favor es un borrador, esto todavía le falta trabajo. Pero ven cómo sería la dinámica, ¿no? Y vemos cómo esta herramienta, que en realidad ya la veníamos usando hace rato y que esta opción del editor ya venía incluida, siempre estuvo y no lo sabíamos, pero era una inteligencia que está al servicio, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a, perdón que los estoy mareando con las pantallas, pero me parece interesante hacer esas pausas para mostrarles en vivo cómo sería el trabajo. Igual, a ver, soy honesta, yo les estoy proponiendo algunas cuestiones, estoy haciendo una síntesis. Acá va y vale la experiencia que cada uno de ustedes tengan. La cuestión es esa, que si se llegan a topar con alguna dificultad o algo por el estilo, no es tanto culpa de la herramienta en sí, sino suele ser una falla de nosotros, del modo en que estamos interactuando con la herramienta. Ok, bueno, y ahora sí entramos en el último componente de esta presentación, en donde, discúlpenme, pero me tengo que poner pesada con este asunto, porque tenemos que hablar del elemento ético. Y esto no es porque a mí se me ocurra, sino es una realidad y es una preocupación para el ámbito educativo, ¿sí? Ya seguramente se habrán dado cuenta, si prestaron atención a lo largo de este tiempito que venimos acá charlando, está esta cuestión en donde yo les recalco esto de verifiquen, lean, ¿sí? Les estoy pidiendo que sean críticos, que interpelen a las fuentes y que no se confíen. Entonces, ahí está la famosa ética detrás de todas estas cuestiones.
Y este cuadrito que tenemos acá, en realidad esto es una adaptación, esto es está incluido el artículo que se llama, bueno, Introducción al análisis de datos cualitativos con inteligencia artificial. Esto está incluido en la referencia por si lo quieren chequear. Hay un gráfico que se popularizó bastante que se hizo específicamente para ChatGPT. Pasó el tiempo, ¿sí? Las inteligencias fueron cambiando, pero por eso tomé ese gráfico y lo modifiqué un poco para ajustarlo a nuestra realidad. Y lo que propone es este camino crítico. Entonces, lo que tenemos es un punto de partida. Es un momento en donde cualquier persona dice, vamos a usar una inteligencia artificial para lo que sea, ¿sí? Ya sea generativa o para las búsquedas, ¿no? No me importan los resultados. No me importa que el resultado sea verdadero o no. Entonces es seguro utilizar una inteligencia artificial. Y fíjense que puse el iconito del juego, ¿sí? De los comandos, porque sería eso. Estoy jugando, ¿sí? Nos pasa, nos ponemos con Meta que nos trae el WhatsApp y dice, bueno, haceme un dibujito de, qué sé yo, ¿no? Una taza con orejas, qué sé yo, lo que se nos ocurra, todas las pavadas que están circulando por ahí. Bien, estamos jugando, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, nuevamente, y volvemos. Yo estoy en un ámbito educativo, en este caso, en donde sí me importa que el resultado sea verdadero. Bueno, acá me quedan dos caminos. ¿Puedo verificar esos resultados y por lo tanto asumo la responsabilidad? Entonces puedo utilizar la inteligencia artificial con cautela, ¿sí? Nuevamente, uso pero verifico, uso pero chequeo, ¿sí? La inteligencia no viene a hacer el trabajo por mí, viene a ayudarme a hacer el trabajo. Ahora, importa el resultado, pero no puedo verificar la información o el resultado. Aún así, yo asumo la responsabilidad. Sigo asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque importa el resultado. Entonces, ¿voy a usar la IA? Sí, uso la IA, pero asumo la responsabilidad. Entonces, cuidado, ¿sí? Ahí entramos en esa sombra del fraude académico, ¿sí? Tan complejo y que tanto nos preocupa sobre todo. Entonces, este camino crítico me parece piola, me parece interesante para no perder de vista este aspecto ético que nos ocupa. Y como les dije, esto no es ninguna novedad para nosotros. Existe mucha documentación, esto también se los incluí dentro de las referencias de este trabajo. Y es que ya es tema para UNESCO, ¿sí? UNESCO, entiéndase, uno de los organismos supranacionales que se ocupa de cuestiones de educación. Entonces, la UNESCO se encarga de decirnos que todas las inteligencias son herramientas creadas en principio para adultos, ¿sí? Y sobre todo, fíjense, Elicit, Perplexity y estas otras que se estuvieron hablando son para adultos, ¿sí? Entonces, somos adultos responsables. Creo que ahí agregaría la última palabrita. Su uso requiere supervisión y evaluación constante, ¿sí? Y hay otra cuestión también acá en el tema, en el medio, que está la brecha digital. Si yo me pongo a utilizar una inteligencia, se supone que mi trabajo tiene que ser revisado por otro. Entonces el otro tiene que tener también acceso a esa información, ¿sí? Entonces se supone que una inteligencia no tiene que acentuar la brecha digital. Como también tenemos que evitar a toda costa, evitar la propagación de datos sesgados o que puedan ser dañinos, ¿sí? Y también considerar el impacto social, económico y ambiental del uso indiscriminado de las inteligencias. A ver, esto es a nivel macro, ¿no? Y este es un llamado de atención, pero créanme que se están haciendo mediciones para ver el impacto que tiene la tecnología que respalda las inteligencias artificiales. Hoy por hoy, si mal no recuerdo, se hace un cálculo estimado y se dice que una pregunta a una inteligencia artificial consume medio litro de agua. Y sabemos el problema del agua que tenemos, ¿no? Entonces, es bueno ver cómo al lograr medir y equiparar
una actividad económica con un recurso limitado. Por eso también hay otros que hablan de la huella de carbono, ¿no? ¿Cuánta emisión de carbono se hace cuando nosotros utilizamos o mantenemos prendida la luz de nuestra casa, ¿no? Todas esas mediciones sirven para entender lo crítico de esta cuestión. Entonces, por eso, considerar el impacto social, económico y hasta el ambiental. Hasta esas cuestiones se preocupa la UNESCO. Entonces, nada, va en cada uno, ¿sí? Si los quiere considerar o no, pero créanme que cuando yo me enteré que se consume medio litro de agua por cada consulta a una IA, me lo voy a preguntar 2 veces. ¿Realmente necesito un tiburón con pies? ¿Sí? ¿Realmente necesito? Bueno, se entiende a dónde voy, ¿no? Pero bueno, por eso les dije, les pido disculpas si me puse muy pesada con estas cuestiones. Bueno, antes de abrir las preguntas, el espacio de preguntas, viene... No, vamos a pasar a eso. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, abrimos las preguntas porque ya cumplimos el tiempo de presentación. Bien. A ver, acá veo en el chat que mi tocaya Daniela Gallardo preguntó, así como se puede quitar, se puede agregar otro texto cuando estábamos usando Elicit, supongo. Sí, más vale, vos podés subir tus propios documentos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, vos ya tenés la búsqueda hecha en otros medios, vas ahí, cargas todos tus documentos y le decís, bueno, trabajame con esta biblioteca. ¿Sí? Y entonces ahí te empieza a analizar la información. Obviamente, suelen ser textos que están en PDF con OCR. Esa es una cuestión técnica a tener en cuenta. No lo probé con Word, habría que probarlo, pero yo supongo que también lo debe poder hacer. Ok, ¿algo más? No, solamente comentar que mientras exponías sobre la inteligencia artificial Elicit, entré y empecé a usarla. Bien. Preguntando. Y sí, lo que me gustó es que me llevó a artículos académicos y ocurrió, tal como habías comentado, que uno de esos artículos no tiene el enlace al PDF, solamente tiene un abstract, lo cual no es serio porque vos necesitas leerlo, el PDF, no el abstract. El abstract es solamente para saber si te sirve o no. Exacto. Así que bueno, te quería compartir esto. Maravilloso. Gracias. Por nada. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, bien los ejemplos. Bueno, me alegro que sirvan. A ver, creo que cumplí con mi objetivo de esto, ¿no? En realidad no tanto mostrarles cómo usar una herramienta en sí, sino hacer un panorama y apelar al aspecto ético y, en definitiva, al aspecto humano de todo esto. Karina, levantaste la mano. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola. Mira, mi consulta es la siguiente. Nosotros que venimos usando los tradicionales buscadores de salud tipo Lilac, Cielo, Sí, PubMed, sí, inclusive lo que vos mencionabas de Cochrane o lo que son los metaanálisis, ¿no? ¿Cómo sí. todos estos viejos buscadores se vinculan entonces o dialogan con el Elicit? Claro, es que es así. Y volvemos, lo que Sí, importa son los humanos que están atrás trabajando en Lilacs, los que están atrás trabajando de Cochrane, esa gente cómo alimenta a la bestia, yo le llamo a la bestia, ¿no? Cómo al subir toda la información correctamente metadateada en la web, contribuye a que estas herramientas funcionen bien, ¿sí? claro, porque en mi imaginario, digamos, la vieja forma más sofisticada era el metaanálisis, Sí, y ¿no? lo sigue siendo. Claro, y entonces hoy el Elicit superaría ese tipo de lógica de búsqueda, ¿o no?
Bueno, cuando vos hablas de metaanálisis, para los que no son de salud, contanos qué es un metaanálisis, por favor. Cuando nosotros hacíamos algunas búsquedas tradicionalmente de Sí. algunas temáticas como puede ser adherencia a un tratamiento, ¿no? Sí. El metaanálisis lo que hacía era hacer era un buscador de un universo de papers Sí. que ese mismo, digamos, buscador seleccionaba para hacer un análisis, o sea, un metaanálisis de esa problemática, Claro, exactamente. Es ¿no? decir, en el metaanálisis vos tenías que tomaban este análisis más este análisis más este análisis más este análisis y Exacto, sacan conclusiones, ¿sí? Es como que exacto. sintetiza todo y saca conclusiones. O sea, en el relevamiento de fuentes, un metaanálisis puede tener 500 fuentes de información analizadas. ¿Estamos? Ese trabajo se sigue haciendo. Lo que pasa que antes era a mano, estar revisando esos 500 Exacto, documentos, en cambio Elicit ya te los trae todos y te los acomoda. Entonces te facilita el trabajo. Y esa es la función de una inteligencia, facilitarte el trabajo, nada más que eso. perfecto. Bueno, estoy viendo que se está yendo gente, así que antes de que se vayan, por favor, quiero proponerles una actividad más. Yo voy a poner, Roxana, dame un segundito, ya te doy la palabra, sí, dame un segundo. Voy a poner en el chat un enlace. Ok. La charla de hoy fue, considérenlo, introductoria, ¿sí? En realidad acá el equipo de biblioteca preparó una capacitación en miel, en donde profundizamos un poquito más estos temas. Abrimos la inscripción, es totalmente autoguiado, o sea que van siguiendo el contenido, es bastante breve. Tienen obviamente un cuestionario porque estamos en miel, así que podemos evaluar. Y entregamos certificados. Aquellos que cumplan con toda la evaluación, les podemos dar un certificado que sirve también como complemento al que van a recibir por participar en este ciclo. Entonces, como les decía, es muy nuevito, es la primera vez que nosotros hacemos este tipo de capacitación extra. El enlace que les compartí es el formulario de inscripción. Va a estar abierto desde hoy hasta el viernes, porque el cursito tenemos intención de abrirlo la semana que viene, el martes. Es cortito, no se asusten, no los vamos a matar. Obviamente el tiempo de todos es valioso, pero creemos que ahí nosotros podemos complementar un poco más lo que charlamos hoy. E igualmente queda abierta la invitación para las próximas actividades sobre estos otros temas que están dando vuelta. Pero bueno, para profundizar todo nuestra óptica sobre las inteligencias artificiales, los invitamos a participar de este tallercito. Bueno, Roxana, te había prometido darte la voz porque habías levantado la mano. Gracias, Daniela. No, algo que comentaste antes y no me quedó claro. Cuando vos subís documentos a ELIS para que vos dijiste que Sí, uno puede subir documentos y trabaja con esos documentos. Y vos sí. dijiste que bueno, que tienen que estar en PDF todo. ¿Qué tienen que ser? ¿Publicados los documentos o pueden ser de tu autoría? ¿Cómo se pueden subir documentos que nosotros, por ejemplo, tenemos publicado en alguna revista y que nos haga un mix de todo eso nuestro propio? Después queda en la base de datos del LIS. ¿Cómo es eso? Perdón, no me quedó No, claro. y es hermosa tu pregunta. Yo eso no profundicé porque no encontré la declaración por parte de Elicit. ¿Qué es lo que hace con esa información? A ver, vamos a compartir. Todavía tengo Elicit abierto, así que vamos a chusmearlo. Sería acá. Yo estoy en la página principal y voy acá. ¿Sí? Cargar y extraer. Entonces acá me dice seleccionar los documentos que vos quieras para extraer información. Mira, ves que dice, los documentos están almacenados en tu biblioteca y solamente son visibles para vos. Entonces acá yo podría abrir Perfecto. e ir arrastrando mis documentos. Mm, Igualmente mm. tendría que buscar la letra chica, ¿sí? Sí, sí. Dentro de las declaraciones. Es algo, Parecería ser, mm, sí, es porque por algo ejemplo, parecido al chat PDF.
Exacto, es Exacto, es la eso. misma tecnología. Está Lo que bien, pasa es que, perfecto. como te dije, hay que ver la declaración Sí, realmente qué sí. tan secreto es. No, ¿Se pensé que por ahí entiende? era una dinámica distinta. Bueno, gracias, Daniela, excelente todo, como siempre, súper clara. Yo que he participado de todos los cursos que has hecho y son todos clarísimos. Bueno, me alegro mucho. Así que, bueno, nada, por mi parte ya está, cumplido. ¿La charla la suben a algún lado? Sí, la vamos a subir. Esto está grabándose, así que después lo vamos a subir, pero bueno, vamos a esperar a cumplir todas las, por lo menos estas dos primeras, para que, ahí está, bueno, muchas gracias, para que después quede, ¿sí? Así que quédense tranquilos que eso se va a recuperar. Lo que sí, bueno, nuevamente extiendo el agradecimiento por parte de todo el equipo de biblioteca. Si pueden hacer el cursito que nosotros les proponemos en Miel, se los vamos a agradecer mucho. Reitero acá el enlace al formulario. Igualmente después voy a molestar a las chicas de CIT para que por correo les haga llegar la participación. Y es muy importante para nosotros también saber que Biblioteca es convocada para esta clase de actividades, realmente es gratificante. Así que bueno, muchas gracias a todos y sí, Patricia. Te muteaste. Ahí está. Yo el 3 tengo una actividad que termina a las 6:30 y el micro de la universidad me trae acá de vuelta, llegaré a las 7. ¿Se puede acceder a la charla grabada el día 3? Porque en la Bueno, actividad no voy a poder. claro, se entiende. Bueno, ese va a ser un caso particular, sí. Eso después lo hablamos con Ciencia y Tecnología, a ver cómo podemos hacer para ayudarte. Dale, muchísimas gracias. Bueno, gente, son libres. Vayan a interactuar con las inteligencias. Humanas Muchas gracias, también, Daniela. no se olviden de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao, hasta luego.